primera posición trabajando desde los valores más fundamentales y desde el TNT, ¿no? Entonces, por eso también os queremos presentar, ya está, sería la tercera edición. Voy a pasar ahora la palabra a Raquel García para que nos cuente un poquito también desde AFI. Solo un apunte antes para quien no conozca WAS, porque no sé si todas conocéis WAS o no conocéis WAS. No. ¿No? Vale, pues entonces voy a hacer un pequeño apunte que corresponde. Como digo, vamos a desayunar con acción y vamos a desayunar con sostenibilidad. WAS es una asociación que se fundó ya en el año 2020. A nadie se nos olvida ese año y de hecho se fundó muy poquito antes de que nos dejasen en casa y de que estuviésemos en casa tantos meses. Y es una asociación de mujeres directivas de sostenibilidad, de mujeres pues eso, con unos valores más arraigados desde el punto de vista ESG, medio ambiente, sociedad y economía, desarrollo socioeconómico. Y lo que pretendemos es precisamente poner a la sostenibilidad en el primer nivel de las compañías, de todas las organizaciones, no solamente empresas, sino de todas las organizaciones, y trabajar desde ahí, trabajar desde los valores y trabajar desde la consistencia, desde el progreso, y no solo el beneficio económico, sino el progreso bien entendido, el progreso para la sociedad, para todas las personas, para todos los stakeholders y también para el medio ambiente. Eso es WAS, como digo, se fundó en 2020, a día de hoy somos, no recuerdo cuántas socias, pero más de 250, 260 y pico socias, ¿vale? Y en relativamente poco tiempo. La pandemia no nos frenó, sino que nos dio incluso un espaldarazo definitivo y a día de hoy pues podríamos decir que somos la principal asociación de mujeres directivas de sostenibilidad. WAS responde a Women, Action, Sustainability. Y creo que son tres palabras con muchísima fuerza de las que hoy vamos a hablar. Ahora sí, Raquel. Eso es. Y bueno, pues a través de la fundación de que se fundó WAS, como todo líder y como todo directivo y para formar en ESG y tener acceso a consejos, pues siempre se necesita formación y de ahí nació la alianza con AFI Global Education y hicimos un programa de consejeros de alta dirección. Y no como otros que hay en el mercado, que es para formarte en ESG, sino totalmente lo contrario, para saber qué otras patas faltan para pertenecer a un consejo y estar desde de ESG. Y como dice Delia, llevamos por la tercera edición, que comienza en muy poquitas semanas. Pues bueno, ya tenemos un montón de interesadas, os queda pocos para las que no conocéis el programa, que lo podemos ofrecer después o os los mandamos a los correos. Y pues poco más. Poco más, dar la bienvenida a nuestra primera mesa. Muy agradecidas de que hayáis asistido a las horas, que es lunes del tráfico. Y para eso también otra WAS aquí, Ángeles, que además ha sido quien nos ha ofrecido también esta idea tan maravillosa de este desayuno, con dos súper lideresas que creo que responden muy bien a esas tres palabras, Women, Action, Sustainability. Ángeles, sí, bueno, muchísimas gracias, Raquel. Y coger sitio, sí, por aquí, yo creo que es fácil. Y nada, yo me presento, soy María de Huerta y, bueno, primera y única mesa, que os cuento que el origen de esto tiene que ver precisamente como nos cuentan Raquel y Delia, en esta red potentísima de mujeres que forma WAS. Y en ese punto de encuentro tan singular que es, oye, me quiero formar porque creo que tengo potencial y creo que, bueno, pues que no he parado y creo que me merezco participar en los sitios donde se toman las decisiones. Quiero estar donde se toman las decisiones, ¿no? Y eso fue la segunda edición, para mí, la segunda edición del curso de consejeras, de que nos contaba y que nos contarán después y que tendréis un poco más de información. Y en uno de esos espacios que facilita WAS, de manera muy serendípica, pues te encuentras con tus compañeras de clase, que es de esas cosas, yo como soy además de otras cosas, profesora de universidad, me sé cómo se entraman las relaciones cuando estás aprendiendo, en ese momento en el que se suspende el juicio o es un espacio muy abierto en el que se permiten muchas preguntas, ¿no? Pues ahí se tejen unos lazos muy bonitos y nos vamos encontrando. WAS nos facilita los encuentros, ¿no? Y en uno de esos, este verano, parte de las que formábamos, las que participamos en la segunda cohorte del curso, nos encontramos con una copita de vino súper agradable y con mujeres fantásticas y estupendas. Y era como, pero yo no estuve en el curso. Y no, pero por favor, necesitamos madrinas como vosotras. Y ese es el origen.
del encuentro de hoy, que espero que sea el primero de muchos. Desde ahí empezamos a fraguar esta idea de, bueno, es una especie de mentoring senior, porque todas las organizaciones, todas las socias de la organización estáis invitadas a participar como mentoras de gente más joven, pero luego cuando ya peinamos canas, oye, que yo también necesito un poco de soporte. Busca soporte en los pares y soporte en personas que llevan un recorrido vital y profesional pues muy inspirador. Y eso es lo que nos trae aquí. Entonces, yo me toca moderar esta mesa, que en realidad, de verdad que es el objetivo principal, es conocernos y hablar entre nosotras, todas. Lo que pasa es que, bueno, pues como es el primer evento, es la presentación del concepto de madrinas, había 2 cohortes, tenemos a 2 mujeres maravillosas, no vamos a decir qué madrina es de qué cohorte, así que tenemos el privilegio de las 2 primeras cohortes de tener 2 madrinas. ¿Vale? Entonces, va a funcionar muy fácil. Yo voy a ir presentando a las 2 madrinas, a una persona, a una representante de cada cohorte, Patricia de la primera, Patricia de la segunda cohorte, y nos vamos a sentar a tener un diálogo que estará en un momento dado o en cualquiera de los momentos abierto a vosotras. Y después, pues bueno, pues un poco menos formal y menos sentadas con el cafetito que ya hemos empezado. No ha sido que empecemos tarde, es que hemos empezado de otra manera, hemos empezado con el café. Así que os invito a la primera, Mercedes Gulich. A ver, me he caído aquí mi chulita de currículum de una niña, porque yo prefiero que lo cuentes. Total. Si no, ya lo ponía, pero Mercedes es fundadora y directora general de Mujeres ICIA y además fundadora y presidenta de las Top 100 Mujeres Líderes. O sea, yo creo que no podemos tener mejores madrinas hoy aquí. Y bueno, me encanta el título de aceleradora de mujeres, mentora, speaker, experta en lobby femenino, etcétera, etcétera. Unos minutitos de bienvenida y nos sentamos. Nada, un placer y un honor. O sea, esto fue totalmente espontáneo el día que íbamos a hacer la foto. Ay, buscamos madrinas y aparecimos nosotras 2 en la foto. Para mí un honor porque admiro muchísimo a Cristina y la sigo hace muchos años. Y bueno, fundamentalmente estar en iniciativas que son necesarias para mí es lo más importante. Hablo yo mucho de menos paciencia y más urgencia y creo que es lo que tenemos que llevar adelante en estos casos. Y en el caso de los consejos de administración, más. O sea, yo ya no me dejan dar más batallas, pues ya tengo 2 que inauguro este año y me tienen prohibido las nuevas batallas. Pero sé que hay asociaciones como estas que nos están dando y por eso, nada, les doy la enhorabuena. Yo fui profesora de EOI de hace 3 años o 4 del primer curso de mujeres en consejos de administración y tengo a las 25 o 30 que participaron porque estoy haciendo el seguimiento de cuántas llegaron. Esa es la gran batalla, la gran urgencia y lo que necesitamos, encontrar dónde está el porqué de lo que sucede, se eterniza, y siempre, a mí cuando me preguntan, ¿y cómo estamos? ¿En qué sé yo? Siempre repito lo mismo y me habrán escuchado 1000 veces, igual que el tiempo. Mejorando por la tarde, tormenta la mañana, pasado mañana sale el sol, según quien haga ese reporte, ¿no? Entonces, en ese punto tenemos que ser un poco escépticas, simplemente para generar músculo y pelear por algo que es absolutamente necesario y otra vez, repito, urgente. Así que bueno, esa es mi intro, después seguimos charlando y debatiendo. Muchísimas gracias, Patrick. ¿Dónde empecé? Elige, sí, Bueno, es la primera, yo me quedo si quieres en esta esquinita. Pues yo me voy a poner en medio solo por el color y por el fotógrafo. Porque me van a estar ustedes 2 con rojo, y entonces, bueno, si estuvieran de rojo, me pongo Siempre va a ser todo. Eso es verdad, porque ahora tenéis que hay una... No nos hemos puesto de acuerdo. No, es que están todas de rojo. Pero vais a empezar a ver el desfile. Cristina Gallac, tú la conocéis seguro todas, es una periodista y diplomática que ha recorrido desde órganos de decisión con capacidad de decisión y liderazgo pues algunas de las instituciones más importantes de nuestra historia política y de gobernanza, ¿no? Desde pues, la OTAN, la Unión Europea, el gobierno en España.
un currículum muy impresionante. Yo no sé, de verdad, que no me digáis que las de la segunda corte y la primera corte no tenemos suerte empezando con vosotras. Pues yo creo que soy yo la que tengo suerte de estar con vosotras, de estar en AFI, de estar con las amigas de WAS, ¿no? Para mí WAS es un ser, ¿no? Es un ser, es un estar. Y es un mensaje, me gusta mucho la palabra acción, porque es acción individual, nos ayuda, pero también es acción colectiva. Trabajamos para que nuestro planeta, nuestra vida sea más sostenible, ¿no? Como individuo y como grupo. Y es verdad que mi recorrido es bastante distinto. Yo he pasado pues 30 años trabajando en la OTAN, en la Unión Europea y en Naciones Unidas, a ser secretaria general adjunta. Y luego los últimos 7 años, para el gobierno de España. Y cuando vine a España me encuentro que la sostenibilidad era bastante desconocida, y desde el comisionado del gobierno para la Agenda 2030, pues creo que impulsamos esto, y allí fue donde yo vi a todas estas magníficas mujeres de WAS, y desde entonces ha sido ya una relación muy intensa. Yo creo que decir que aquí también nosotras las madrinas venimos a aprender es obvio, ¿no? No hay momento de nuestras vidas en los que estemos dirigiendo o recibiendo órdenes o siguiendo órdenes que no se aprenda. Yo creo que esta es una actitud muy importante. Y sobre todo, y no quiero aguar la fiesta, porque estamos en un momento muy difícil. Mirad, se cumplen ahora, hoy mismo, día a día, hoy es 15. Hoy fue el día que se cerró, hace 30 años, la conferencia de mujeres de Beijing. Y os acordaréis de esa frase que dijo Hillary Clinton: los derechos humanos son derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y hemos recorrido muchísimo. Yo que me lo miro un poco todo desde una mirada internacional, digo, bueno, pues qué trabajazo hemos hecho todas y qué impacto tuvo Beijing. Pero nos hemos dado cuenta que ahora no ahora, ya hace un poquitín empieza la represión. Entonces, ahora que estamos de marcar el aniversario, también estamos de reforzar esos logros que vemos que se debilitan. Luego tendremos tiempo de hablar de la ESG y de la DEI, que todas estas están un poco tambaleándose, pero bueno, con vosotras seguro que no se tambalean. Muchísimas gracias, Cristina. Pues con ellas, sentadas en la mesa, tenemos a Patricia Laplana, que es la que viene en representación de la primera cohorte del curso. Patricia, a ver, también me tengo aquí apuntada en el CEO de Asla Green Solutions. Es experta en construcción sostenible y bioclimática. Asla Green Solutions es una consultoría boutique en construcción sostenible. La fundaste tú misma en 2009, o sea, ya llevamos una trayectoria importante. Y bueno, además Patricia Laplana es socia fundadora de WAS, lo cual tenemos aquí el privilegio de tener la perspectiva en la mesa de la historia de la asociación. Sí, bueno, yo llevo 26 años trabajando en consultoría ambiental, y en 2008, justo en plena crisis, decidí reciclarme. Bueno, literalmente nos cerraron el departamento. Y ahí vi la oportunidad de la sostenibilidad, y yo decía, esto suena un poquito mejor que lo que hacía de suelos contaminados y todo esto. Y me arriesgué y me reciclé. Al final mi perfil es un poco técnico, pero yo no había estado en una obra. Entonces, al año siguiente fundé la empresa, pero me formé por mi cuenta y costó al principio, la verdad. Ya después de 16 años en ese momento, los que trabajábamos en construcción sostenible éramos 15. Entonces, evidentemente, eso también se reconoce, ¿no? Esa trayectoria. Y luego, por suerte, no es solo suerte, sino por estar en los lugares indicados, tuve la oportunidad de participar en gobierno de asociaciones. Empecé con Women in Real Estate Spain, que es una asociación de mujeres directivas en el sector inmobiliario, que tuve la suerte de estar en el desayuno, pero claro, hay que estar, no es suerte. Y se fundó en 2010, ya van 10 años. Y luego también tuve la oportunidad de, a través de Mónica Chao, de participar en la fundación de WAS. Y este año estoy también en la junta directiva de FCC en España, de madera sostenible, que es otro mundo paralelo.
Y bueno, yo creo que también quizás por mi personalidad me gusta tanto los retos, pero también me gusta interconectar a las personas. Y la verdad que eso también en WAS ha sido un agrado. Todas las personas que he conocido súper transversales y que me han enriquecido muchísimo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Contamos contigo. Y luego tenemos a Patricia, que nos ha dado la bienvenida, Patricia Costa, que es nuestra representante de la segunda cohorte, y parece de las que estábamos allí con la copa cuando se gestó, ¿no?, en la idea esta de las madrinas. Patricia, bueno, me encanta cómo te presentas, ¿no? Ahí dices unas cosas muy bonitas. El currículum de Patricia, cuando se presenta, dice: acompaña procesos de transformación hacia modelos más humanos, sostenibles y regenerativos, gracias a su experiencia multidisciplinar en áreas de finanzas, estrategia, personas, tecnología. Tiene una visión y lidera desde la visión 360 de las organizaciones, actualmente llevando la sostenibilidad en unas horas como Head and Heart of PSG. O sea, es la cabeza y el corazón. Es muy bonito eso. Te apasiona atender puentes entre el mundo empresarial y los ecosistemas de impacto, y como Women Angel impulsa el papel de la mujer en el mundo digital, ¿no? Lo más bonito, cree en el poder de compartir los sueños, actuar con valentía para transformar los sistemas, aprendiendo a cada paso con humildad. Y ahora desde ahí nos cuentas. Muchísimas gracias, María Ángeles. Y ese Dream Act and Grow, que sí es verdad que es mi claim, y lo trabajamos en una sesión de Paraíso, recuerdo. Es un bonito ejemplo de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y agradecerte a ti que hayas cogido ese hilo, ¿no?, que surgió en aquella copa de verano hace muy pocos meses, y lo hayas convertido, pues, en un altavoz y en una oportunidad para compartir si es WAS, para compartir qué es el curso de consejeras, y al final, pues, para nutrirnos mutuamente, volvernos a ver y apoyarnos. Eso es un poco el soñar en alto, manos a la obra y aprender humildemente a cada paso. Yo me considero una auténtica privilegiada en muchos sentidos, pero también por dedicarme a lo que me dedico. Después de una carrera profesional ya de más de 25 años en el mundo de las telecomunicaciones, y habiendo ejercido un rol, pues, como actor de cámara, pues muy polivalente, tanto desde el punto de vista financiero como de negocio estratégico, diseño de producto. Hace ya 5 años elegí y pedí a mi organización dedicarme al 100% a temas de sostenibilidad, porque sinceramente creo que hacemos falta. Es algo, si tú identificas qué le hace falta al sistema, qué le hace falta a tu organización, creo que hacemos falta personas y mujeres que lideremos, que apostemos, que de una manera muy resiliente, como decía Cristina, no son buenos momentos para la lírica, de una manera muy audaz y resiliente, estemos ahí. Y estemos ahí constantemente, y estemos ahí en red, ¿no? Y creo que este encuentro representa todo lo que me apasiona, así que de verdad, otra vez, muchas gracias a todas. Pues nada, empezamos, y de verdad que lo que esperamos es generar un ambiente, un contexto distendido y conversacional. Entonces yo tengo una pregunta disparadora de la conversación y varias apuntadas, porque como las conozco se van a quedar calladas y los silencios son incómodos. No, fíjate, voy a tomar para salir, para empezar con la pregunta, me has hecho recordar esto de que es verdad que hace 30 años de aquel el primer evento global hablando de la mujer, que era como una sorpresa mundial, ¿no? Y acaparó muchísimos focos. Yo lo viví, era un poquito más joven. Todas éramos. Estaba en la universidad todavía, y era voluntaria en una ONG. Y nos pareció fantástico. Yo estaba en Ingenieros Sin Fronteras entonces. Sí. Y me acuerdo que preparamos una charla que yo me llevé para contar esto de las mujeres. Mi madre en ese momento era la presidenta de Amas de Casa de mi pueblo, Villacañas, Toledo. Y entonces, por ahí conoce a alguien Villacañas. Ya tenemos tema. Y llevé pues hablando con mi madre, pues claro, a una le viene el feminismo de donde le viene, y cada una en su ámbito de decisión pues tiene su capacidad de movilización. Mi madre la tenía en ese momento y hizo cosas muy chulas. Entre otras, nos invitó a unos ingenieros locos a hablar de lo que era
de lo que estaba pasando con las mujeres en el mundo, ¿no? Y me acuerdo de una intervención, fue muy divertida, en la mesa, y mis compañeros que, bueno, no sabían a qué mujeres se enfrentaban, fue divertido, ¿no? Pero me acuerdo de una anécdota que me ha seguido, me ha acompañado a lo largo de mi carrera profesional, que tiene que ver, porque hablábamos de las mujeres y nosotros desde Ingeniería Sin Fronteras, desde el tercer mundo y tal. Y una de las intervenciones en el público era, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando si esas mujeres ni siquiera tienen lavadora? Y entonces, en ese momento, fijaos, o sea, lo que se ha convertido la lavadora a lo largo de estos años en representación del poder femenino, ¿no? De la generación de espacios, de la generación de tiempo propio, del esfuerzo, del rol. Y en ese momento yo decía, ¿por qué me chirría tanto esa pregunta? ¿Por qué me chirría tanto esa pregunta? No fui capaz de contestarla ahora, pero ahora lo tengo absolutamente claro. Entonces, y desgraciadamente ahora, como una vuelta de boomerang, el ámbito de decisión de las mujeres es el doméstico. Era el doméstico y está volviendo a ser el doméstico. Es decir, yo necesito la lavadora para poder, porque es mi ámbito de decisión. Y en ese momento, cuando a lo largo del tiempo lo he tenido claro, es no, mujeres tenemos capacidad y tenemos talento para abordar otros ámbitos de decisión, los que queramos. Y sobre todo aquellos donde se toman decisiones de carácter estratégico que nos implican a todas, incluso que nos implican al precio que vamos a comprar la lavadora, si queremos comprarla, o olvidarnos del lavado, ¿no? Y entonces desde ese viaje, que ha sido muy personal y que me lleva pues a rodearme de mujeres como vosotras, la pregunta disparadora es, ¿qué significa hoy liderar en los ámbitos, en la alta dirección, en los ámbitos donde se toman ciertas decisiones que escalan como un torrente, ya sea el consejo o la alta dirección? ¿Qué significa ahora? ¿Y qué claves consideráis esenciales para que las mujeres lleguemos a estos puestos no solo bien preparadas, sino también legitimadas? A ver, esa es como mi pregunta. Aquí, ¿qué creéis vosotros? Con respecto a la lavadora, es importantísimo. No, hubo una publicidad que además no recuerdo cuál hizo una agencia que presidía un argentino que iba a decir que era de Murcia siempre, pero no, soy de Argentina, Buenos Aires. Que era de Puntomatic y ganó el premio del Instituto de la Mujer a la publicidad no sexista. Y no sé si alguien la recuerda, pero era buenísima, y si no, buscanla. Eran los gallumbos no se lavan solos, y eran los hombres utilizando la lavadora, porque dice, pero, o sea, que es el mando, no es el mando de la tele, es el mando. Bueno, y ayer, en esos cantidad de mensajes que nos rodean y a veces bueno, nos llevan por otros caminos, leí uno que decía, yo quiero que la IA ponga la lavadora para yo tener tiempo para pensar o hacer otras cosas. O sea que es una clave, todo de poner la lavadora. A ver, yo creo que en el caso de Cristina va a dar información. Yo creo que cuando empezaste a hacer esa memoria, yo llegué a España hace 25 años y mi primera referente fue Viviane Reding. Claro. Y antes de ayer la busqué y dije, ¿qué fue de la vida de Viviane? Que para mí era como un norte, ¿no? Luxemburgués. Claro, que es como tener esas figuras que decir, a ver, ¿qué está diciendo sobre este tema? ¿Para dónde tenemos que ir? Entonces decía que de números, porque yo ayer me puse a mirar la inteligencia artificial, inmediatamente me dio un montón de datos importantes de esto, de los años que llevamos. Yo creo que todo esto es como un tejido donde hay un montón de hilos que se entrelazan y que tienen que consolidarse para que las cosas salgan adelante, y para los del retroceso, porque lo del retroceso es permanente. Yo suelo repetir, siempre hay una coartada para el retroceso. Y nos vuelven a la casilla cero cuando ya estábamos llegando al final. Bueno, llegando al final. Sabemos que faltan montones de años para montones de cosas. Pero si no existe esa red que vamos tejiendo para que todo vaya de alguna manera y dentro de lo posible en un sentido, en un camino hacia un norte que es el que
tengamos claro, va a ser muy, muy difícil. Y ahí yo creo que entra el gobierno, entra la sociedad, entra asociaciones como UAS y cada una de vosotras. Yo de esto voy a hablar después, de por qué debéis liderar y cuáles son los criterios que cambian ese estar, esas distancias, esas brechas, esos sesgos que van jalonando nuestros espacios y nuestros caminos y demoran lo que deberíamos haber hecho mucho tiempo atrás. Pues mira, yo voy a decir una frase en francés, porque aunque sea pedante, parece un poco pedante, pero durante un tiempo, cuando yo en la Unión Europea casi siempre trabajé en temas de relaciones internacionales, política exterior, etc. Durante un tiempo fui la responsable de la transformación interna para la igualdad en los puestos máximos, no de la Comisión, sino del Consejo de la Unión, que es una organización. Y allí aprendí una frase que me pareció fantástica, que es saber hacer, savoir faire ser, y savoir faire devenir. Entonces, para mí, liderar es esto: saber hacer y saber hacer devenir, ¿no? Como traduciríamos, llegar a. Y eso para mí es liderazgo, clarísimo, es transformar. Entonces, creo que nosotras, por las circunstancias que hemos ido viviendo en nuestros procesos formativos, en nuestro trabajo, rompemos, pero vuelve a construirse encima de nosotros un techo y lo volvemos a romper. Puede ser techos pequeñitos, puede ser techos en los ambientes más próximos de las empresas o de las organizaciones, pero estamos constantemente en estas rupturas. Entonces, si vamos con esta idea de que la transformación es a base de conseguir que nosotras y que las demás y los demás sean capaces de llegar a ser, ¿no? De hacer llegar a ser, para mí es lo mejor lo que más nos llena, ¿no? A mí me llena ver jóvenes que yo he mentorizado y que devenir, ¿no? Que han llegado a ser buenos profesionales y buenos líderes y buenos transformadores. Nuestra capacidad de transformación está muy limitada a las circunstancias. Volvemos otra vez a las represiones, ¿no? Entonces, nunca yo pensé que las palabras ESG serían palabras malditas en muchas sociedades. O la famosa diversidad, inclusión, igualdad y accesibilidad, la DIAE o DIA, que son acrónimos. Entonces, otra vez, tenemos que romper y tenemos que conseguir llegar a ser, ¿no? Pero es un momento muy importante que concienciar y educar también. Yo cuando llegué a España, cuando empecé con Mujeres y CIA, llegaba a algunos escritorios corporativos y me preguntaban si era un medio feminista. Y yo generé una explicación que decía, bueno, no te enrolles con lo del feminismo. Digamos que es como el Greenpeace de las mujeres. Por suerte están ellos con las ballenas, porque nosotras no salimos a la calle. Bueno, esto para mí es el feminismo. Y tiene que ver mucho, porque a veces vos, no sé si dijiste endemoniadas o, sí. Bueno, es que suele suceder. Entonces, ¿cómo trabajamos para desarmar eso y ir por el lado que tenemos que ir? Porque a veces las batallas son estratégicas. O sea, vamos a tener esta batalla de explicarles que no sé qué. Bueno, ni si nos ponemos a ver todas dentro del feminismo, todas las facciones que hay. ¿Es estratégico eso o es estratégico que aunemos y que pensemos cuáles son las prioridades a la hora en la que sucede lo que sucede? Está muy bien lo que estás contando, porque es de lo personal a lo público en todas las esferas, desde el liderazgo en tu localidad hasta el liderazgo en tu país, en tu región, en el mundo, y luego otra vez que vuelve a lo personal. Yo creo que al saber hacer estas incursiones en vertical, hacia arriba, y luego nunca perder el foco, nunca perder el foco de cuál es nuestra voluntad, que es esta voluntad de cambio, ¿no? De cambio. A mí la palabra sostenibilidad me parece extraordinariamente rica, porque hay tantos matices,
Tiene matices personales, tiene matices de nuestro entorno, tiene matices del colectivo, tiene matices de la gobernanza mundial. Para mí es una palabra difícil. Os voy a contar una cosita. Cuando yo era secretaria general junta de Naciones Unidas, fue cuando se aprobó la Agenda 2030. Yo me ocupaba de la comunicación del sistema. Y teníamos algunas personas que, pro bono, nos venían a ayudar desde el punto de vista de la comunicación, porque explicar los ODS de la Agenda 2030 era quimérico. Y en ese momento había el relativo buen ambiente internacional. Y era el 2015 y yo estaba con el secretario general Ban Ki-moon. Y nos decían estos expertos en comunicación, es una palabra sustainability, sostenibilidad. Esto es muy difícil. Tenemos que buscar nombres más catchy, porque... Y vino un consejero que lo pro bono, que era el productor de la serie 4 bodas y un funeral, películas, un tipo súper audaz, extraordinario, que era muy voluntarioso con nosotros y nos daba un poco el coach, ¿no? Al equipo que dirigíamos toda la comunicación. Y me dice, mira, olvídate de la marca Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sostenibilidad no la conseguiréis entrar nunca. Tienen que ser los Global Goals. Los Global Goals, los objetivos globales. Pero claro, el documento de la Asamblea General y que han aprobado los jefes de gobierno dice sostenibilidad. Yo no me la puedo comer, la tengo que poner en la marca. Y bueno, me hizo una teoría, fijaos, la palabra sostenibilidad no tiene fronteras. Estoy muy orgullosa de haberme cuadrado ante el gran estratega de marketing. Perdón, que quería comentar en línea de lo que estáis diciendo. Hay varios puntos importantes, ¿no? Lo que dice es simplificar el mensaje para que llegue. Yo eso lo he percibido incluso dando clases, porque yo doy clases en un máster inmobiliario, donde los que están allí quieren ser promotores inmobiliarios. O sea, hay mucho escepticismo, ¿no? Cuando hablas de la sostenibilidad, de si es rentable, de si no es rentable. Entonces, cada vez les cuento menos y les repito lo mismo, lo más importante para que llegue. Y bueno, y luego también intentar inspirarles, ¿no? Al final, y que entiendan el propósito, que yo creo que eso es algo también importante justamente para estos momentos, que tenemos que ser resilientes y poder justamente en momentos de crisis, cuando hay más obstáculos, ser más resilientes y recordar el propósito, ¿no? Para poder mantenernos y liderar. Y por apuntar, yo tiendo a ver las cosas en espiral, no en línea recta, con lo cual ahora estoy diciendo, porque vamos para adelante, para atrás. Bueno, yo soy, mi lógica es totalmente espiral. Entonces, aunque haya estos vaivenes, está claro que no estamos en una casilla de partida. Cuando hablo con mi hija, pues siempre me apoyo en una anécdota familiar también. Mi madre, su abuela, necesitaba a mi padre para firmar una cuenta corriente, ¿vale? En el siglo pasado. Yo he sido madre soltera por elección. En una sola generación, en sociedades avanzadas como la nuestra, hemos avanzado, siglos. Entonces, no volvemos a la casilla de salida, si me permitís, desde mi punto de vista, y creo que tenemos también que apalancarnos en dónde estamos. ¿Dónde estamos? Para ver realmente qué espacios hay por conquistar. No me gusta porque es un lenguaje bélico que no nos ayuda y hay que repudiarlo, pero qué espacios podemos completar, porque creo que esto va de completar. La palabra sostenibilidad, gracias Cristina por hacerte fuerte con ella. Ayer estaba trabajando sobre otra palabra preciosa que tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Estoy trabajando sobre el liderazgo generativo y es la palabra coherencia. Sí. Y la coherencia es la capacidad de sostenerse mutuamente. Y creo que hace falta coherencia, hace falta sostenibilidad y hace falta mujer. Veamos cómo es la manera más armoniosa de completar esos espacios que ahora mismo están incompletos. Y también tener en cuenta los diferentes escenarios, ¿no? Yo me acuerdo que, no sé, ya debe ser 20 años, nos hicieron en Expansión una entrevista hablando de, liderazgo femenino y tal, y éramos 4 y era como 2 de la nueva generación y 2 mayores, que éramos María Benjumea y yo. Y en un momento María dijo, la que quiere puede.
Y yo le dije, lo siento en el alma. Digo, ¿quién? ¿Tú, yo o la cajera del supermercado? O sea, entonces, volviendo a tu madre y a ese espacio del pequeño pueblo, es justamente tener la mirada, primero, convertirnos en referentes y accionar en la medida en que podemos. Yo cuando doy charlas de liderazgo, talleres, digo, o sea, sois privilegiadas, estáis aquí porque tenéis el dinero para pagar, el tiempo para hacerlo, porque la compañía os ha dado lo que fuera, no es lo habitual. Entonces, ¿de qué manera? Primero, creo que hay un compromiso, que tiene que haber un compromiso desde quienes tenemos la posibilidad de hacerlo y tenemos las herramientas y la voluntad y el espacio para el cambio, ¿no? Para la transformación. Y extender una mirada más amplia y más generosa sobre qué otros escenarios tenemos que tocar y a dónde tenemos que tender la mano para que eso también cambie. O sea, ayer hablaba sobre el tema, mi próximo proyecto que se llama Engaging Boys, porque yo hacía Engagement, que era para involucrar a los hombres, luego salió Inspiring Girls y yo dije, Engaging Boys, o sea, si no empezamos a trabajar ya con los niños, o sea, tenemos un problema grave. Y me acaba de mandar una amiga una noticia que salió hace poco en prensa, del 20 y pico % de las mujeres que tenían situaciones de acoso y creo que 72% de los hombres que no sabían cómo tratar a las mujeres para que no se sintieran acosadas, ¿no? Entonces, con ese contexto, tenemos que también pensar con mirada del futuro. O sea, la última generación, que ya no me acuerdo cómo se llama, si hay alguien posterior que son los que tienen de 1 a 15 años, y que la alfa, exacto, la alfa, hablando de liderazgo, o sea, que ya no es pirámide, ya no tiene inspiración, es un cuadrado, no valoran lo presencial, creen que todo está online, y es la primera generación nativos IA, o sea, que nos olvidamos ese otro tsunami que está generando la inteligencia artificial. Entonces, yo en este punto, y para resumir, pido un poco de mirada ancha, evaluar qué otros escenarios necesitan lo que estamos haciendo y de qué manera llegamos para que eso no sea un submundo que no tenga nada que ver con aquello que estamos hablando hoy. Sí, fíjate que justo con la conversación tal y como va, jolín, nos hemos ganado nuestro espacio, tenemos nuestro voz, tenemos nuestra formación, estamos hablando de muchas cosas que efectivamente no son la casilla de salida, por lo menos la mía que yo recuerdo en aquel momento. Es decir, hemos superado muchísimas barreras, muchísimas dificultades, ¿no? La de la formación es una muy evidente, que es, digamos, la excusa que nos trae hoy aquí. Y en la universidad yo me lo encuentro frente a estudiar en una ingeniería en los 90, a estudiarla ahora. Yo cuando entré a la escuela no había servicios de señoritas y me abrían caballerosamente la puerta mis compañeros que yo los veía como viejísimos, porque claro, uno entra con una edad en la escuela de ingeniería y sale vete a saber cuándo, ¿no? Y esos espacios condescendientes, porque eran condescendientes, ¿no? Ahora pues se han equilibrado en cortesía, ¿no? Y permitirme el gesto, ¿no? O sea, son cortesías que nos permitimos mutuamente, nos tratamos bien. Son barreras muy invisibilizadas, más pequeñitas, frente a otras mucho más potentes, que es, oye, no, es que aquí estoy yo y yo decido, ¿no? Entonces vamos ganando escalones. Pero yo creo que sigue siendo, ahora ya no se habla a lo mejor de techo de cristal, se habla de laberinto de cristal, porque hemos conseguido muchas normas, pero siempre hay como huecos, dificultades que están súper estudiados, son propias, no son propias. ¿Qué barreras destacaríais vosotros como las que nos enfrentamos, aparte de las muy, muy evidentes y lo ha dicho ella, que yo no me quiero meter en muchos fregados, pero psicópatas tomando decisiones, ¿no? Y la psicopatía puede ser femenina o masculina. En este caso, bueno, pues como hay una inercia, es así. ¿Qué barreras hay para copar estos espacios que al final nos atañen en el día a día, porque es donde trabajamos? O bien porque ya he llegado al comité de dirección, o bien porque quiero dar el salto y cambiar esa mirada
y no ser la que ejecuta, sino la que guía la ejecución, ¿no? Que es la parte bonita de estar a la vez, cuando estás en una carrera profesional y estás tomando decisiones en un comité de dirección y te permiten el espacio de asesorar decisiones que van a tomar otros. Sigue habiendo barreras, las percibís, os las habéis encontrado, ¿cuáles son ahora? Bueno, y una barrera que no hemos comentado, que yo lo viví, pero no en negativo, es la barrera cultural, porque yo soy de Venezuela y vine aquí hace 26 años y me llamó mucho la atención. Allí, curiosamente, bueno, no curiosamente, quizás por la influencia americana, vamos a decir que las mujeres sí que tienen oportunidad en el mundo profesional, incluso hace 30 años, y en cambio en el hogar no. O sea, en el hogar se nota mucho más machismo, por lo menos en Venezuela, y yo creo que quizás puede ser también en otros países de Latinoamérica, pero en cambio en el mundo laboral, quizás por la influencia americana, no. O sea, es decir, yo estudié ingeniería y curiosamente, ingeniería química, el 75% éramos mujeres. Y estoy hablando del año 93. Entonces, a mí eso me chocó aquí ver que eran tan pocas ingenieras. Y también me chocó una cosa que me dijo una de mis primeros jefes, que se lo dijo a otra persona. Me enteré que no me subían el sueldo porque yo no era padre de familia. Y yo, ¿qué? Sí. Y me fui enterando de esas cosas. Y luego también yo veo, por ejemplo, venezolanos que han tenido que venirse acá, que son hiperemprendedores, porque claro, viven también no solamente la cultura americana o anglosajona, sino también quizás La crisis de la Claro, exacto, que necesitas tener 3 empleos, no estar pluriempleada para poder aguantar. Me haces acordar, primer viaje, primera Navidad que nos vamos a, un pueblito francés, pasamos por Barcelona, y yo tengo 5 hijos, a la manera argentina, no como se puede llegar a entender acá, con todos mis respetos, y en ese momento tenía entre 14 y 22 años, y teníamos una Volkswagen con 8 asientos, íbamos a tipo parecida a una escolar, y íbamos con la radio y con cassettes en esa época, que todavía tengo uno de Serrat guardado con porque eso existía, y de pronto escuchamos, consigue el empleo para toda tu vida, oposita o no sé qué, y fue como, ¡juá! Y nos empezamos a reír porque digo, el empleo para toda tu vida, o sea, ¿qué es ese concepto? Porque era impensable, porque en Argentina todo el mundo quiere tener su empresa, o sea, quieren salir del empleo de toda la vida y ser dueño de su propio tiempo. O sea, es cultural total. Luego entendés, porque ves acá, y además me parece una cosa totalmente impresionante el tema de las oposiciones, el mérito y todo eso, que en Argentina es un desastre total, pero es eso, ¿no? El de pronto chocar con eso que es cultural, que es que son también secos, ¿no? Yo todavía hoy siento que hay momentos después de 25 años que tengo que traducir. Me digo, pero esto ¿cómo lo explico? Sí, el miedo a emprender y preferir la estabilidad ante el cero, porque se ve como un riesgo. Fijaos que es un riesgo. Os cuento lo que me pasa en clase hoy, ¿no? Cuando yo hablo de gestión de personas en sistemas productivos para los ingenieros industriales, que es crítico, cuando uno es ingeniero y estudia, y lo importante son las fórmulas, ¿no? Y yo, ojalá todo fuese tan fácil como aprenderse, yo que sé, la teoría física cuántica. Luego llegas aquí y lidias con personas, ¿no? Y entonces este lidiar con personas, cuando lo comento con mi alumno, ¿no? Que es, son como muy ingenieros, yo les digo, oye, pero fijaos que estamos nosotros en una carrera STEM, que faltan mujeres en la carrera STEM, y no porque queramos ser mujeres, no, porque STEM es futuro profesional. Y si tú no te preparas para el ámbito de futuro profesional con más salidas, pierdes oportunidades. Entonces, no es porque tú quieras mandar. Dicen, pero y yo veo, ¿y por qué no? ¿Qué pensáis? ¿No? ¿Por qué vuestras compañeros no han encontrado clase? Solo chicos. En robótica, solo chicos. O sea, sí. ¿Qué pensáis? ¿Por qué no hay chicas aquí? Porque no quieren. Es la respuesta más evidente, es que no quieren. Es que no quieren estar. Entonces, claro, decir, no es que no quieran, yo estoy segura que querrían.
que pasa es que no es un... o sea, tú asocias culturalmente a tecnología con frikis. Si estamos en un espacio que se habla de tecnología, ¿eh? La asocias a frikis, no lo asocias a algo divertido que puedes hacer con las manos. Luego os fijáis en los cacharritos que imprimen por aquí, que os lo enseñaron, que hacen cosas súper divertidas. Digo, ¿quién no quiere hacer un monigote rosa que se mueva? O sea, no es que no queramos, es que los espacios siguen siendo... Yo ahí, María Ángeles, he dado muchas vueltas, sobre todo a la... Bueno, donde existe la mayor brecha de representación de las mujeres en el mundo digital. Por eso mi rol como Women Angel es precisamente apoyar el emprendimiento femenino STEM. Solo el 2% de la inversión en Europa, no en España, recae en startups que tienen lideradas por mujeres o lideradas por mujeres. Es algo dramático. Es que cuando escuchas la cifra te parece que estás hablando de un país africano subdesarrollado, es Europa. Y hemos también reflexionado mucho, ¿no?, en esas barreras, hablando del mundo digital. Y creo, por las investigaciones a las que he tenido acceso, que sí hay que integrar el motivo de que hay mujeres que no les gustan ciertos sectores muy toxificados. Hay mujeres que no estamos dispuestas a sacrificar ciertas cosas. Hay mujeres que tenemos un listón ético X. Entonces, hay una oportunidad A ver, de integrar ese... sí, es que es verdad, es que no quiero meterme ahí. Porque esto es tóxico Claro, para la sociedad. pero eso llega- Es tóxico para los hombres también. Pero Patricia, eso lleva al mayor debate, que es cómo hacemos organizaciones en las que las personas que valoran otras cosas, y no hablo de hombres y mujeres, porque yo he empezado a acelerar hombres que tienen liderazgo femenino, afortunadamente, y se encuentran con las mismas dificultades que tienen ciertas mujeres, ¿no? Entonces, no deberíamos, o sea, el tema es que no puede ser una opción, una empresa tóxica, un liderazgo tóxico. para nadie. Para nadie, ¿no? Entonces, es tan importante porque decimos, no estamos porque no queremos entrar en ese lugar. Es que tienen que cambiar los lugares, tienen que cambiar las empresas y la forma de liderar. Es de ese contexto al que está rechazando, porque es claramente perjudicial para ella, para su familia, para el bienestar ¿no?, para su vida, ¿no?, su desarrollo. Y creo que eso no lo hemos, o sea, esa mirada, no la acabamos de integrar en los discursos, y me parece que ahí hay un espacio de trabajo brutal. Es decir, no, es que estamos aquí para, con empezar a transformar cómo creemos que debería ser ese horario, cómo creemos que debería ser ese tipo de relaciones, ¿no? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y con vosotras de que los espacios tóxicos nos echan atrás. Y espacios tóxicos a veces los puedes tener en una organización bien estructurada y en un grupito pequeño, o lo puedes tener arriba de todos. Pues hablamos, bueno, muchas veces están por ahí, ¿no? A mí me preocupa mucho como concepto el concepto de cómo rompemos esta idea de que el poder es el poder y por tanto no hay que compartir. El poder más eficaz es el compartido. Y lo que nos están frenando es a entrar en ese espacio de compartir poder. Creo que eso es unido a estos liderazgos tóxicos. Para mí son las dos principales barreras para nosotras, porque huir de compartir el poder ya de entrada es una exclusión, y ya de entrada te quedas fuera. Y de entrada no quieren saber de que tú tienes ideas muy interesantes, probablemente muy bien fundadas, muy estudiadas, incluso puestas llevadas a la práctica en otros ámbitos. Y bueno, no. Entonces, compartir poder y cómo conseguir estos liderazgos tóxicos, irlos reduciendo. Lamentablemente, para mí son dos barreras difíciles, son muy complejas, mucho más que otras cuestiones como, por ejemplo, los avances en educación, o los avances en salud, sanidad, etcétera, ¿no? Pero también, Cristina, es una oportunidad. Así es. El mundo nos necesita. El mundo necesita liderazgos en red, porque ahora mismo ya estamos en una sociedad de liderazgos en red, y ninguno de los retos que tenemos y que alumbrasteis en
como objetivos de la humanidad se resuelven sin compartir el conocimiento, sin compartir la acción, sin compartir el poder. Entonces, Y yo me voy al otro lado, porque una cosa, o sea, que compartan el poder es una arenga a los que tienen el poder y lideran hoy. Mi otra frase para las mujeres, el poder no se da, se quita, mientras sea ese poder, ¿vale? O sea, es que hay que tenerlo claro y yo escribí un libro que se llama 6 mujeres, 6 voces, otra mirada sobre la mujer y el poder, y la frase que me quedó como, de alguna manera, resumen de qué es el poder y cómo ven el poder las mujeres a las que entrevisté, es que el poder sirve para hacer. O sea, que sin poder no podemos hacer, con lo cual esa imagen como, ay, el poder, la ambición, no, tenemos que tener poder para cambiar las cosas, para hacer cosas y, por supuesto, llegar adelante con nuestros objetivos. Y me encanta, el poder no es estar, el poder es ser. Entonces, esta idea estática del poder es lo más inmovilizador que tenemos, ¿no? Entonces, el poder es acción, ¿no? Entonces, ahí tenemos... Es que te vean venir, porque te tienen que ver venir, porque mientras siga habiendo una brecha, te tienen que ver venir. O sea, no sirve lo de la boquita para adentro y que me vean, ya me reconocerán, ¿no? O sea, te tienen que ver venir. Pero hay una parte que yo puedo cambiar y que tiene que ver con el liderazgo de cada una. Y por eso trabajo fundamentalmente con mujeres. Pero, ¿y si del otro lado no hay espacio, ni hay compartir, ni hay nada? Entonces yo las ayudo a que se vayan. Y que se vayan a una empresa que las merezca. Porque también hay que buscar. Yo vuelvo siempre un ejemplo de una publicidad de Coca-Cola que me encantó, que la madre había salido, lo típico, ¿no? 4 o 5 años para tener hijos. Y bueno, la escena era en el living de la casa, el marido, ¿y qué tal? No, y lo de siempre. Y el hijo adolescente escuchando detrás. Bueno, al final la publicidad termina el hijo frente al empleador diciéndole, mi madre es experta en logística porque ha hecho lo que es experta, ahora me interesa. Y el chico le dice, no, momento, ahora deme sus credenciales, ¿no? Y que yo digo, siempre, por Dios, elijan. O sea, si pueden, y yo creo que en este ámbito, o sea, es difícil y cada vez está más complicado, pero también, ¿no? Rascar un poco más, a ver a dónde voy a poner mi tiempo, mi energía, mis ganas, mi talento, mi compartir y todo lo demás.